Mi nombre es Marcela López, pertenezco a la carrera de Derecho en la Universidad Virtual CNCI. Mi número de matrícula es AL085269 y en este video se van a exponer algunas preguntas como parte de mi proyecto integrador respecto a la materia Filosofía Jurídica impartido por la profesora Yanni Flores. La número 1 dice, ¿qué importancia tuvo la ONU en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948? Su participación de la ONU fue trascendental, ya que después de la Segunda Guerra Mundial, la ONU se estableció con el objetivo de promover la paz, la seguridad internacional. No obstante, reunió a representantes de diferentes países y culturas para redactar un documento que estableciera los derechos de libertades fundamentales de todos los seres humanos. La Declaración Universal de Derechos Humanos sentó las bases en todo el mundo para proteger los derechos de los individuos sin importar su clase, raza, color, género, etc., fundamentando 30 artículos en los que se habla acerca de las libertades, como por ejemplo libertad de expresión, libertad de reunión, igualdad, derecho a la vida, educación, así como la protección contra la discriminación y la tortura. ¿Cómo se define el constitucionalismo? El constitucionalismo es una teoría política y jurídica que sostiene que el poder del Estado debe estar limitado y regulado por una constitución escrita que establece los principios fundamentales y las normas básicas que rigen la organización y el funcionamiento del Estado. ¿Qué son las minorías y en qué artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se encuentran regulado? Las minorías se refieren a grupos de personas que comparten características comunes como origen étnico, nacionalidad, género, edad, discapacidad, condición social, religión, opiniones, preferencias sexuales o estado civil, y que puedan ser susceptibles de discriminación o marginación. Los artículos que les protegen son el artículo 1 y el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué implica el patriotismo cultural en la actualidad? La preservación y promoción del patrimonio cultural, la identidad nacional, la diversidad e inclusión y la defensa de la soberanía cultural frente a los desafíos de la globalización y los cambios sociales. ¿Qué son los derechos humanos de tercera generación y cuál es su origen? Son un conjunto de derechos que se centran en la solidaridad y la idea de que estos derechos abarcan otros colectivos de la sociedad y de los pueblos. Por ejemplo, derecho al desarrollo, derecho a la paz, derecho a un medio ambiente sano, derecho a la asistencia humanitaria, entre otros. Su origen deriva de la evolución del concepto de derechos humanos en la segunda mitad del siglo XX. ¿Qué son los derechos colectivos y dónde se estipulan? Son derechos que corresponden a grupos o colectividades, por ejemplo, comunidades, pueblos, naciones o estados. Tales derechos se centran en la protección y promoción de sus intereses y necesidades compartidas. Algunos ejemplos de estos derechos son derechos de los pueblos indígenas, derechos de las minorías, derecho al desarrollo, derecho a la paz, etc. Su estipulación se encuentra en instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos y demás. También los podemos encontrar en documentos regionales, legislaciones nacionales, etc. ¿Qué es la ética, la moral y cuál es su relación con el derecho? La ética, la moral y el derecho están interconectados y se relacionan con la conducta humana y las normas que regulan la sociedad. Por mi parte sería todo. Agradezco a la profesora los conocimientos brindados durante la materia. Gracias.